Muy buenas tardes a todos. La Red de Estudios de Violencia y el Delito presenta a nuestros compañeros Francisco Javier Torres Acosta y a David Contreras Tanori sus avances de investigación, los cuales nos van a mostrar ahorita, ¿sí? Para empezar, vamos a poner las reglas. Les quiero comentar que va a ser media hora lo que disponen ustedes para presentar sus avances de investigación, y también comentarles que después de las presentaciones van a haber una ronda de preguntas, las que salgan en el momento, y después de las preguntas vienen las respuestas, ¿no? Esas van a ser las reglas de estas presentaciones. Para empezar, entonces, viene el compañero Francisco Javier Torres Acosta con su tema de investigación: cárceles, policía y delincuencia en Mazatlán, 1839-1906, acciones, normas públicas y nota roja. ¿Sí? Daré una breve reseña. Francisco Javier Torres Acosta es licenciado en Historia por la Universidad de Sinaloa, Autónoma de Sinaloa. Realizó movilidad estudiantil en la Universidad de Querétaro y una estadía de investigación en la Universidad de Valencia, España. Participó en encuentros de estudiantes de historia, ha sido docente a nivel medio, actualmente trabaja en el área de coordinación cultural del Archivo Histórico del municipio de Mazatlán y realiza actividades de difusión histórica, cultural y patrimonial. Bueno, entonces cedemos el uso de la palabra a Francisco Torres para que empiece su presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco, Guillermo. Bueno, primero que nada agradecer, ¿no?, a la Red de Estudios de la Violencia y el Delito, de antemano al doctor Pedro Cázares Aboites, a sus integrantes, que están haciendo pues un trabajo increíble, ¿no?, haciendo este tipo de trabajos de investigación, de difusión y sobre todo pues de publicación para que pues la gente conozca, ¿no?, y los académicos se manifiesten más en este tipo de temas, ¿no? Bueno, voy a compartirles aquí una pequeña, pues, presentación. Eh, Ahí se ve, ahí la ven. Sí, ahí se Ok, ve. Sí. Sí, Paco, adelante. ok. Bueno, el título de mi investigación, pues del artículo es Cárceles, Policía y Delincuencia en Mazatlán, de 1839 a 1906. Esta investigación pues nació desde el 2014, que había sido parte de un apartado de mi tesis, porque en realidad pues es extremadamente, es un tema muy amplio el que aborda y bueno, se le metieron algunas fuentes y se amplió más, ¿no? Bueno, en el resumen general del artículo se los voy a leer así rapidito. Este artículo analiza el papel de la cárcel, la policía y la delincuencia en Mazatlán entre 1839 y 1906 como mecanismos locales de control del orden urbano y social. A través del estudio de la cárcel, sus condiciones materiales, gestión precaria y función simbólica, se examina cómo el Estado local, local normó conductas, reprimió a ciertos grupos sociales y consolidó una cultura del castigo. Las policías municipales, en ese caso, pues la policía más bien del puerto de Mazatlán, porque el municipio se consolida después, no solo aplicaban reglamentos, sino que actuaban como agentes morales y mediadores entre el ayuntamiento y los sectores populares. Se analizan además los sujetos criminalizados, el uso de la nota roja como discurso del miedo y las prácticas judiciales cotidianas. La cárcel, aunque marginal en infraestructura, operó como una institución total, articulando castigo moral y trabajo forzado. Si bien esto no es nuevo, hay que ver cómo estaban las condiciones y cómo lo tomaba la sociedad, ¿no? Prácticamente es una cuestión distinta porque si no caeríamos en un anacronismo. Bueno, prácticamente en las fuentes se utilizó al Archivo Histórico Municipal de Mazatlán como primera mano de 1839, analizando una documentación desde 1839 a 1906 en los ramos tesorería, que fue el último ramo que se metió más a fondo. El ramo presidencia, el ramo actas de cabildo y
el archivo, en otro tema de archivo, el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, de 1890 a 1891, en el ramo penal, ¿no? Es una cuestión también del ramo federal que se le invierte aquí a la investigación. En la hemerografía histórica, que también pues es ya una fuente de primera mano, se utiliza el Correo de la Tarde de un periodo de 1891-1900 y el Estado de Sinaloa, que era el órgano oficial pues del gobierno, ¿no? Prácticamente está encontrado dentro de un documento de una caja del ramo de presidencia en el Archivo Histórico Municipal de Mazatlán. Bueno, sobre las imágenes, la mapoteca Manuel Orozco Iberra, que en un plano de Mazatlán, eh, la década no está, bueno, el año no está muy bien definido, pero puede ser entre 1840 y 1850. Y un álbum de fotografías de Guillermo L. Suber, fotógrafo muy famoso que operó en Sinaloa, ¿no? Y sobre todo pues en Mazatlán, de 1890. Bueno, en la bibliografía pues son prácticamente alrededor de 14 fuentes, si no mal recuerdo. Entre ellas pues están algunos expertos aquí en el tema, como el doctor Pedro Cázares Aboites, una fuente muy importante de José Skoll y bueno, enfocándonos mucho también en índices Beckman Guerra, Pavarini bueno, otras fuentes que no se agregaron ahí que de Michel Foucault. En el contexto general, empezamos aquí con el contexto general de la regulación, ¿no? En la estructura de la investigación, prácticamente lo que aquí intentamos demostrar o buscar es que realmente no hay una fecha de fundación de la cárcel de Mazatlán como muchas otras cárceles sí la tenían, ¿no? Como la cárcel del Rosario y otras, ¿no? Prácticamente todos o los investigadores que han estudiado Mazatlán han buscado esa fuente y siempre la quieren atribuir a 1837 cuando se fundó el Cabildo, pero la verdad es que yo por lo menos no encontré nada y los historiadores bueno, los cronistas como Vega Ayala o una de las personas muy importantes como José Skoll buscaron esa fundación y nunca la encontraron. Aquí lo que encontré fue un acercamiento a que había una cárcel anterior a la que ya se conocía, que está a unos pasos del Templo de San José, y prácticamente se le atribuye a la cárcel vieja, ¿no? En evidencias prácticamente tenemos que entender cómo estaba el espacio físico de esa cárcel y quiénes la regulaban, ¿no? Es muy importante entender bajo qué tramitología y archivología se, se encontraba regulada esa cárcel, ¿no? Estas eran las comisiones que, como saben, pues muchas prefecturas y ya ciudades del siglo XIX empezaron a hacer sus, digo, no experimentos, pero sí, sí a combinar algunas instituciones heterotópicas, como pueden ser el hospital regulado con la cárcel. Eso es un ejemplo, ¿no? En el caso de Mazatlán, fue la Comisión de Beneficencia Pública, Hospitales y Cárceles. Otra comisión fue la Comisión de Ornato y Comodidad y el Bando de Policía. Tenemos que entender estas tres comisiones porque van a ser las que norman ahora sí que regulan más bien las normas públicas, ¿no? Prácticamente tenemos el espacio físico de la prisión, quienes ayudaban a sostenerla y prácticamente qué inversiones o obstáculos y reformas estuvieron en ese recinto y en esa institución, ¿no? Hasta su clausura, que fue en 1950, ¿no? Pues obviamente están las evidencias, actas de cabildo, ramo tesorería, donde nos presentan el hacinamiento, el deterioro, la mejora parcial y pues una larga decadencia como todas las cárceles del siglo XIX en México, ¿no? Bueno, en el caso de los conceptos, es importante destacar que los conceptos, hay muchos conceptos que no se abordan como tal, como conceptos para estudiarlos desde el momento epistemológicamente, me refiero,
pero sí me centro mucho en lo que son las heterotopías, ¿no? Eh, sí, son espacios reales a diferencia de las utopías, pero simultáneamente otros reflejan, organizan, excluyen o contestan los espacios sociales dominantes, ¿no? Foucault, pues obviamente los llamó espacios de desviación o crisis, y estos eran las prisiones, los hospitales psiquiátricos, los cementerios, los cuarteles, eh, e incluso hasta los barcos, ¿no? Otro de los espacios que también hago referencia es el Lazareto Belvedere, que era otro espacio heterotópico, ¿no? Eh, Aplicado a cárceles y delincuencia, tenemos los términos, eh, tenemos la separación espacial y simbólica, el espejo distorsionado de la sociedad y la heterocromía, ¿no? Que prácticamente las prisiones creaban una temporalidad distinta con el tiempo del castigo, el encierro, la rehabilitación, y eso lo destacamos en la investigación en el trabajo forzado, ¿no? ¿Qué beneficios daban a la sociedad, incluso hasta los niños, ¿no? Porque vemos que los prisioneros, pues, ayudaban a construir muebles para las escuelas y zapatos y entre otras cosas. En la regulación de la cárcel, pues obviamente, como ya lo vimos, pues es la Comisión de Beneficencia Pública, Hospital y Cárceles y prácticamente las otras comisiones que también estaban coludidas entre sí, ¿no? Y eso se ve en las actas de Cabildo. Hay que ver aquí, y bueno, lo que aquí se demuestra es eh, quiénes eran los que estaban involucrados dentro de tanto de la policía, desde el cabildo a la policía, a la cárcel, ¿no? Y estos eran pues las personas que trabajaban, celadores, presos, policías, prácticamente también tenemos la visión de, si no son todos en la tableta que aquí muestro, pues no son todos, es simplemente un ejemplo. Estaban, por ejemplo, las cosas que solicitaban, ¿no? Los barriles, las escobas, la ropa, etcétera, etcétera. ¿Quiénes la controlaban? ¿Cómo lo llevaban? Y cómo era, cómo estaba dentro de la prisión como tal, ¿no? Los recursos, el estudio de los recursos y probablemente, pues, bueno, también observamos justamente la miseria entre esas tomas de decisiones, ¿no? Que a veces sí había y no había, ¿no? Prácticamente, pues hacemos también mucho influencia en el apoyo teórico de Erving Goffman, Pavarin y Foucault dentro de la investigación, ¿no? Eh, bueno, como ya veíamos aquí en el 1.2, prisioneros manufactureros y obreros, prácticamente pues encontramos como evidencia qué tipo de artículos fabricaban, muebles, escupideras, calzado, eran también excelentes herreros y carpinteros. Eh, Prácticamente las condiciones, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Uno de tantos, vaya, ¿no? Los 60 reos, por ejemplo, para un solo excusado. Ahí es cuando nosotros, eh, o bueno, como investigadores, tenemos que ser un poquito como empáticos, pero prácticamente tenemos también que ver el castigo como un merecimiento y tenemos que ser un poquito pues neutrales, ¿no? Obviamente sabemos que los presos de Mazatlán en el siglo XIX sufrían condiciones infrahumanas y que lo merecían o no, pues es ahí donde el reflejo de la investigación nos da a la nota roja. ¿Qué opinaba la gente sobre esos castigos y sobre los pauperizados que estaban pululando, vaya, el espacio urbano del puerto, ¿no? Eh, pues obviamente se denunciaba el uso de reos como fuerza laboral sin mejorar una situación penitenciaria. Es parte del castigo de estas instituciones heterotópicas, ¿no? Prácticamente nos encontramos también dentro del lado de la cárcel, este es el apartado de la cárcel, eh, los empresarios que estaban dentro del poder político del cabildo y que hacían uso de la institución para su beneficio, y uno de ellos pues son los Coppel, ¿no? Hay otros empresarios también que los usaron, y bueno, aquí también hago un pequeño análisis y presento unas evidencias de cómo los empresarios
pues prácticamente se apoyaban de los reos para que ellos les construyeran, por ejemplo, el caso de los Coppel, calzado. Bueno, como conclusión parcial, pues obviamente sabemos que la cárcel no solo encerraba, también producía objetos por medio de pues, el trabajo forzado, fue una herramienta local de control, de moralización, más que un espacio de reinserción, tendríamos que ver un poquito más allá, ¿no? Pero lo que sabemos es que más que un espacio de reinserción, podemos saber que adentro aprendían estos oficios, además eran albañiles, ¿no? Tenemos que, pues, aquí en la investigación, eh, presento la evidencia de que ellos fueron parte de la construcción del famoso Puente Juárez, aquí en Mazatlán, en 1897, y prácticamente, bueno, el Estado cómo los impulsó y prácticamente cómo los utilizó, ¿no? Bueno, aquí está es una pequeña imagen de la Mapoteca Orozco Iberra, donde estaba ubicada la cárcel. Ya esta es la cárcel que estaba ubicada a unos pasos del Templo de San Juan, haciendo alusión, ¿no? De una persona que llegó vendiendo unas vigas de madera, diciendo que había antes una cárcel vieja, y es un documento que anexé a la investigación para estar un poquito más cerca y definir de que, si bien ha sido la misma cárcel como institución, estaban en espacios diferentes. Eh, el diario de policía, estructura interna, operatividad y faltas, es el punto es el número 2. Pues prácticamente aquí hacemos toda una radiografía de cómo estaba conformada la policía, eh, cómo estaba regulada, cuánto se le pagaban, cuánto se le hacían, bueno, cuántos eran los que estaban integrando la policía en diferentes tiempos, en diferentes meses, en diferentes años, y cuánto se les pagaba, los rangos que tenían dentro de la organización, ¿no? Tenemos que entender que la policía de Mazatlán estaba regulada por la prefectura, pero también estaba mantenida por el cabildo. Esto es muy importante para entender que prácticamente el prefecto siempre tenía algo que ver dentro de la policía, ¿no? Los fundamentos normativos desde el bando de policía, por supuesto que todos bajaban de instrumentos legales desde el gobierno federal, estatal, al de prefectura, ¿no? Porque era una prefectura, no era un municipio todavía, Mazatlán. Bueno, tenemos el bando de policía y tenemos otro reglamento que se llamaba Reglamento de Obligaciones de Jefes y Cuarteles y Manzanas, que prácticamente era una fusión entre el bando de policía y otras cosas de cuestiones de ornato. Es algo extremadamente interesante. Si lo están estudiando, por ejemplo, en sus ciudades, se pueden encontrar con este tipo de reglamentos, hay muchísima información. Eh, y bueno, las autoridades, las ubicaciones, las edificaciones, prácticamente ¿dónde estaban, no? En este caso, la comandancia de policía estaba ubicada en la prefectura, estaba en la calle del Recreo, que está cerca de La Machado, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero bueno, es un nombre distinto, pero es donde está el Café Alegro a espaldas, ahí estaba la prefectura de policía de Mazatlán, ahí en el centro histórico, a unos pasos de La Machado. Eh, bueno, la organización interna, como ya lo teníamos, los agentes montados, los a pie, los nocturnos, los comandantes, los cabos, los inspectores, ¿no? Tenemos un poquito aquí de los sueldos también, eso se ve ya pues, en el artículo, lo que ganaban en diario y lo que ganaban anualmente, ¿no? Prácticamente hay unos que como era por rango, como es obvio, lógico, pues hay algunos que ganaban pues más. Tenemos agentes diurnos, agentes nocturnos, ¿no? Y no olvidemos a la policía también que estaba en Villa Unión, por ejemplo, que era regulada también por el Cabildo Mazatleco. Eh, bueno, tenemos problemáticas como toda operatividad. Había agentes que eran pues ebrios, eran agentes que no, en el análisis pues te das cuenta que no tenían pues la vocación, etcétera, etcétera. Y prácticamente había agentes de limpieza también, cremadores de ratas en el caso de la peste, cuando pegó la peste. Eh, y tenemos un análisis aquí de por qué la policía estaba tan inestable, por qué faltaban, quiénes eran ebrios, incluso algunos eran delincuentes y algunos fueron acusados hasta de homicidio. Y bueno, observamos problemas estructurales, conductas inapropiadas,
y prácticamente pues delitos, ¿no? Dando como resultado pues fragilidad institucional, ¿no? Aquí tenemos una tablita. eh, esta tablita son algunos dentro del bando de policía y del reglamento de manzanas y cuarteles. Esta tablita nos podemos encontrar con mucha información y empezar a darle forma como análisis de datos, ¿no? En el caso de algunas faltas, pues no podías portar armas, no podías tener bestias feroces, pues, se referían a perros más que nada, ¿no? Que anduvieran ahí sueltos. Obviamente, pues lanzar piedras, no podías ocultar la identidad, no podías vestir de forma indecente, vaya, ¿no? Si no ayudabas a los heridos, pues también era una falta, tirar basura, desperdicio, volar papalotes. Y también está lo de la música, las riñas, las exhibiciones de imágenes obscenas y está prohibida la marihuana también. Toda esta tablita que aquí les muestro viene totalmente desglosada dentro del artículo, ¿no? Hay que ver por qué, cómo eran perseguidos estas personas infractoras, ¿no? En el caso de la persona que tiraba desperdicios, las personas que hacían fiestas y, pues obviamente no tenían el permiso, las riñas en cantina que eran muy comunes, las riñas en la calle, eh, obviamente pues a las personas que llamaban marihuanos, ¿no? Desde esa época. Y aquí aquí tenemos los días, en el análisis ya tenemos los días que se les daban de cárcel estos prácticamente eran infracciones menores, por así decirlo, ¿no? Ya las otras vemos más a fondo, pues eran años de prisión que vienen más detallados dentro del artículo, ¿no? Como violaciones, raptos, homicidios, tráfico, otro tipo de delincuencia, robos, asaltos y contrabando, ¿no? Bueno, prácticamente eso es en la cuestión de los infractores. Y bueno, en el caso de los perros y de los animales, había también normas públicas y la nota roja pues prácticamente estaba al pie del cañón en eso, ¿no? A los perros pues tenemos prácticamente que, bueno, les daban esas tipologías tanto a los transgresores, infractores y también a los animales. En el caso de los sujetos transgresores, les decían los vagos y los mendigos, mujeres en riñas eran estigmatizadas les llamaban mujeres de mala fama, locos, marihuanos y ebrios, cacos, por ahí también se ve el concepto de cacos, eh, y prácticamente los perros bravos o los perros vagos, ¿no? Que eran indiscutiblemente muertos con veneno si eran callejeros o si alguien mordía a un civil, pues prácticamente también ese perro era indiscutiblemente, pues, prácticamente pues ejecutado, ¿no? Por las autoridades. Eh, bueno, tenemos la nota roja, pues como lo hemos visto en la tablita, pues también hay ebriedad, tenemos robos, heridas, hurtos, mujeres en pelea, vagancia, y prácticamente hacen referencia al alcohol como catalizadores de conflicto, el hurto por necesidad, porque pues, en realidad pues era una sociedad, muchas personas, había mucha pobreza en Mazatlán, ¿no? Violencia interpersonal, transgresión femenina y criminalización de la pobreza. Y pues obviamente desempleo. Aquí pues hay algunos ejemplos, ¿no? Eh, de cómo la nota roja actuaba, ¿no? Cito, dos mujeres se agarraron de la greña en estado de ebriedad. Y bueno, evidencia el castigo reforzado para mujeres que está agresiva. Obviamente en el artículo pues viene más desglosado, ¿no? Y no sé cuánto tiempo me queda por ahí. Te quedan 10 minutos, Ok, gracias. perdón, 8 minutos, perdón. Ok, muchas gracias. Bueno, en la cuestión de la nota roja, podemos observar que hay hay una exposición y estigmatización social y sociocultural que recae mucho en la mentalidad de la época, ¿no? Tanto conceptos que dan pues a apodos, inconformidad y pues una serie de denuncias, pero también de la manera humorística, ¿no? Como los periódicos pues totalmente lo saben hacer, ¿no? Y uno de ellos pues era el Correo de la Tarde, tan examinado por estos intelectuales que lo dirigían, ¿no?
Eh, bueno, en el caso de, pues ya vimos lo de los animalitos, que son los perros que, pues obviamente algunos artículos aquí en las disposiciones legales, pues cómo eran envenenados, ¿no? Iban incluso pues ahí en el artículo pues explico a qué bótica iban, ¿no? A los boticarios que le compraban el veneno y obviamente también le compraban el petróleo a las, a otras, a otros mercaderes, ¿no? Eh, Obviamente, pues están los delitos. Aquí tenemos una pequeña tablita de delitos de 1890 de 1899 a 1901. Pues hay homicidios, lesiones, robos, fraudes, estafas, abuso de autoridad, raptos, violaciones, incendios, difamación y falsificación, ¿no? Son temas también que ahí los desgloso que son muy importantes. La falsificación de monedas, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, la mayoría pues, de los delitos eran interpersonales, ¿no? Asociados a tensiones sociales, escasez económica y falta de mediación comunitaria. Bueno, prácticamente a manera de la conclusión, pues es moral pública como control del cuerpo, territorio vigilado, animales como alteridad, una prensa moralizadora socialmente. Y bueno, prácticamente, pues ya los vimos, los reglamentos donde prácticamente regulaban este tipo de comportamiento, cómo se aplicaban, pues prácticamente lo veremos ahí en el artículo, ¿no? Ya cuando las personas y los investigadores lo lean, que esa es la finalidad, ¿no? Que lean el artículo y le den difusión y lo disfruten más que nada. Eh, bueno, aquí ya volvemos a ver un poquito ya de lo mismo. Eh, pues prácticamente la mendicidad, pues la mendicidad de las personas que estaban prohibidas, ¿no? Vemos un poquito la prostitución, aquí no la abordé, pero también Cinco abordo minutos. la prostitución, gracias. Eh, y bueno, prácticamente a conclusión, el periodo entre bueno, podríamos decir del 76 al 97, pero también de 1839 hasta 1906, pues Mazatlán muestra una creciente vigilancia del comportamiento ciudadano, anclada en normas públicas y reforzada por la prensa local. Este sistema articulado permitía clasificar a los habitantes según su obediencia a la moral urbana, que es muy importante, moral urbana, criminalizando así la pobreza, la locura, la juventud callejera e incluso ciertos rituales culturales populares. Muchas gracias. Muy bien, Francisco. Muchas gracias a ti también por tu explicación. Bueno, antes de continuar, quiero hacer un comentario. Las preguntas van a ir en orden exactamente, levantando la mano. Muy bien, doctor Pedro. Adelante, doctor Pedro, dígame. No, era otra reacción la que iba a poner, las preguntas al final, gracias. Sí, es lo que iba a comentar. Las preguntas van a ser al final para ambos, ¿no? Hay que decir para quién va a ser, si para el compañero Francisco, para el compañero David, ¿sí? Pero va a ser levantando la mano para llevar un orden, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, continuando con esto, no cabe más que señalar que el compañero David Contreras Tanori, perdón por la pronunciación, es licenciado en Historia por la Universidad de Sonora y maestro en Ciencias Sociales en la especialidad de Estudios Históricos de Región y Frontera por el Colegio de Sonora. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de la historia e historiografía sociocultural del crimen y el delito en zonas periféricas y espacios rurales, así como el estudio de la administración de justicia en niveles locales. Ha sido profesor de asignatura en el nivel medio superior y superior en materias como Historia de México, siglo XIX y XX, Historias del Derecho y Estudio Sociohistórico del Derecho Civil en universidades públicas y privadas. Actualmente es profesor de asignatura en la Universidad de Sonora. Ha colaborado en proyectos de investigación relacionados con la historia social y política de Sonora durante la segunda mitad del siglo XIX. Es estudiante de doctorado de posgrado de historiografía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Azcapotzalco. Su tema de investigación es entre lo último y lo público de la palabra al crimen, violencia interpersonal en Sonora, Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, 1883-1897.
Adelante, David, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación. Es un gusto estar aquí, compartirles un poco de estos avances de investigación y pues estaré muy agradecido en los comentarios que se lleguen a hacer y desde luego para atender las sugerencias Perdón, también. David, ¿se escucha muy lejos o no sé si sea nomás yo? A ver, ¿ya me escuchan bien? A ver, ¿me Ahí te escuchan escucho bien? mejor yo. Ah, ok. ¿Me oyen bien? ¿Todo bien? Ah, ok. Ya está mejor. Sí, se Bueno, escuchó un poco lejos. ok. Bueno, sí, me tenían lejos un poco aquí. Bueno, les decía que es un gusto estar aquí y poder compartirles estos avances de investigación y los comentarios que se hagan, pues estaré muy agradecido, ¿no? Bueno, les comentaría, empezaría comentando cómo nace esta idea de estudiar la violencia interpersonal, ¿no? En los expedientes judiciales. Cuando estaba en la maestría, que empecé a estudiar cuestiones de ciudadanía y esas cosas, vecinos, cómo los vecinos se formaron en ciudadanos, estas ideas que tenía como proyecto en aquel entonces, pues me encontré en el Archivo General de la Nación algunos expedientes donde se evaluaba cuando una persona buscaba un indulto por algún asesinato, se hablaba de su buena conducta, ¿no? Y de ahí me surgió un poco la idea y decía, bueno, pues estas personas con una posición social aceptada dentro de una localidad, pues resultan de interés, ¿no? Entonces, por ahí agarré hilo y dije, bueno, esto lo puedo estudiar después y me he seguido desde ese entonces, ¿no? Y ha derivado un poco en lo que ahora les vengo a compartir. Entonces, bueno, el trabajo es entre lo íntimo y lo público, de la palabra del crimen, violencia interpersonal en Sonora, Distrito Judicial de Guaymas, Sonora 1883-1897, que aquí refiere un poco al corpus documental que está en el Archivo Judicial del Estado de Sonora. He estado revisando los expedientes de ahí y seleccioné pues algunos casos para este trabajo, pero tengo pues algún material reunido ahí, ¿no? Pues que habla de esta violencia que en la vida cotidiana, en los espacios domésticos, en los espacios, en la vida pública, se daba, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, continúo, a ver si le puedo mover la presentación desde aquí. Mm, híjole, no me deja moverle. Ahí está. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, el objetivo del trabajo fue analizar los comportamientos que se expresaban en la violencia verbal y física, tanto de hombres como de mujeres. No separé a unos de otros y pues lo podría comentar, ¿no? También esta parte. A fines del siglo XIX, en específico en el distrito de Guaymas, ¿no? Me interesó Guaymas, digo, haciendo un poco un puente con lo que el compañero anterior expuso, por digamos, por la diversidad de orígenes sociales y étnicos que presenta, pues, un espacio como un puerto, ¿no? O sea, me parece una vida muy interesante. Si ustedes, es algo que hasta la fecha, las memorias transgeneracionales de las personas que habitan esos lugares uno puede darse cuenta de esa diversidad, ¿no? Los puertos siempre se caracterizan por eso y gente de muchos orígenes, ¿no? Y lo podemos ver por los apellidos incluso, ¿no? Entonces, me interesaba mucho esta parte, ¿no? Y pues empecé por ahí la búsqueda, ¿no? Eh, entonces, básicamente, en ese trabajo se estudia la administración de justicia, la manera en la que se imparte, la manera que los jueces argumentaban una sentencia y la manera también en la que los operadores del derecho pues daban una respuesta a esas decisiones, ¿no? Esta parte es muy interesante porque es donde se da el debate entre pues entre los abogados, entre los que saben de derecho, aunque sea por la práctica y no estudiado en la academia, en ese entonces no cualquiera estudiaba derecho,
y por otro lado quienes, digamos, ocupaban una posición en la estructura jerárquica del poder judicial, ¿no? Hoy en día que tanto se habla de esta parte, ¿no? Estas discusiones, ¿no? Más bien, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, no sé por qué se queda trabado. A ver. Ay. Ahí está. Perdonen, ahí está. Bueno, entonces, cuando me pongo a contrastar lo que pasa en la literatura de la época, más o menos contemporánea, en algunos textos como los de García y Alba, Pedro de Ulloa y otros autores, cuando hablan de Sonora, pues obviamente nos está hablando de una parte que muy, vamos a decir, muy circunscrita de lo que era el puerto de Guaymas o de Guaymas. Entonces, en la literatura se habla de un puerto próspero que está conectado con el resto del país y demás, ¿no? Entonces hay una proyección de expectativas de la sociedad que se quería tener y esta lectura de las fuentes creo que es importante destacar porque nos permite contrastar con lo que pasa justamente en otro ámbito como es el de la vida doméstica, el de la vida íntima, el de la vida diaria, ¿no? Donde la gente se pelea, donde la gente discute. Y en esas discusiones, o más bien en esas agresiones de carácter verbal, se puede llegar hasta la violencia física, ¿no? Entonces, el corpus documental comprende un periodo de 1883 a 1894. Entonces, lo que se observa en nuestros documentos es cuáles eran las circunstancias por las cuales hombres y mujeres eran acusados del delito de lesiones, ¿no? Y en algunos casos de asesinato. No trato tanto propiamente el asesinato, me interesa más la parte de las riñas, las lesiones, ¿no? Entonces me interesa ver cómo iniciaba el conflicto, cuál era la estrategia discursiva de la defensa pues para defender, valga la redundancia, a un acusado, a alguna acusada, ¿no? Y hay algo que digo es constante en esta literatura que en la historia sociocultural del crimen y el delito, cuando se habla del asesinato, el papel que jugaba el honor, ¿no? Esto lo podemos rastrear en muchos trabajos, ¿no? De lo que estudia Elisa Speckman, hasta lo que se estudia en Argentina con Sandra Gayol, Pablo Picato, etcétera, ¿no? Entonces, quería observar de qué manera, digo, el abogado en realidad pues es a veces como un mediador de este discurso, entonces no necesariamente digamos, el discurso del honor enunciado por un abogado pues es muy importante porque a través de este actor se está diciendo algo, se está enunciando algo que no necesariamente refleja lo que la persona de a pie que interviene en un juicio, pues está pensando, está sintiendo. No quiero con ello minimizar a los actores de carne y hueso, pero digamos que es una estrategia discursiva que va a ser muy importante a la hora de defender a un acusado. Entonces, el honor, digamos, si lo concretamos, si lo bajamos a lo que pasaba en la vida diaria, pues es muy importante en realidad, ¿no? Porque pues el honor es como como decía Julian P. Rivers, el antropólogo que habla de la antropología del honor, decía, eh, el honor es como el valor que uno se da a sí mismo, en tanto que también la sociedad le está asignando un valor a esa persona, ¿no? Entonces es como un bien simbólico. Entonces, esto tiene, digo, hoy en día ya no se habla de honor, quizás se hable de vergüenza, diría Pilar Gonzalvo, ¿no? Pero pues hay quienes en ciertos círculos se sigue manejando el concepto del honor, ¿no? Como en el periodismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde sucedían estos actos? Sucedían en la vía pública, sucedían en los espacios domésticos, y aquí es donde yo encuentro que hay un contraste entre si es en vía pública, podemos decir que era muy importante el tema de cómo frente a quién se hacía. Si se hacía frente a alguien más, pues esa persona con mayor razón argumentaba una respuesta
que tuviera mayor legitimidad, ¿no? O al menos así la planteaban, se plantean los expedientes, ¿no? Entonces, si es en el espacio doméstico, pues hay como varias circunstancias relacionado con asimetrías de fuerza, si es de hombres hacia mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente se observa. Está también en las cantinas y en los espacios de trabajo, ¿no? Esa es como digamos, la generalidad de los ámbitos en los que la violencia, por motivos aparentemente sin importancia, aparece, ¿no? Pero en otros, pues tiene un historial muy grande, ¿no? Como después lo voy a contar aquí. Bueno, lo que encuentro en alguna medida, no bastante numeroso, pero son muy importantes estos expedientes, son cuando se insulta de palabra a las personas, ¿no? En estos casos lo que pasaba era que se promovía un juicio de conciliación entre las partes, ¿no? Se proponía que llegaran a un acuerdo. Entonces se le pedía a la parte ofensora pues dar una satisfacción. Y con esto quería decir pues darle satisfacción al otro, decirle algún arrepentimiento o que se disculpaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Francisco Ferrá, cuando acude al juez segundo local el 26 de febrero de 1885 para denunciar que Enrique Yays lo injurió con palabras ofensivas, y fíjense ustedes nomás, ¿no? Ladrón, asesino y bandido. Y con eso, pues era algo para nosotros en nuestros contextos de significación, pues eso a lo mejor pues, que alguien te diga así, pues a lo mejor no es nada, ¿no? O sea, así como que está loco este. Pero en ese entonces, decirle a alguien ladrón, pues podía ser motivo para que llegara un juez, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, otro caso, por ejemplo, donde Francisco Rangel va al juez para denunciarle que Emiliano Gastelum le llamó ladrón sin vergüenza a raíz de que éste le prestó un caballo por unos días, ¿no? Entonces le presta el caballo, se va con él, no se lo regresa, el otro va al juez y ya lo acusa pues, de robo, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero el otro dice que lo tomó prestado. Entonces, estos casos tienen ciertas diferenciaciones porque no eran los mismos insultos que se le hacía a hombres como se le hicieran a mujeres, ¿no? O sea, si hay una diferenciación que está asociada pues, justamente con representaciones en torno al género, ¿no? Hay que decirlo de esta manera, aunque yo no lo planteo así en el texto y creo que sería una cuestión a discutir en todo caso, ¿no? Eh, Porque no se insulta igual a los hombres que a las mujeres. Las palabras que se les asignan a las mujeres están relacionados con su relación íntima, con su relación con el hogar o con la sexualidad incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas ofensas eran a veces estigmatizantes, ¿no? Como las relacionadas con la prostitución o la homosexualidad. Por ejemplo, doña Herminia Molina demandó a Nicolás Apesteño y a su hija Jesús Boneo en 1897 debido a que estas fueron a su casa a medianoche y la llamaron públicamente puta, mantenida, manflora y otras expresiones soeces, más soeces aún, ¿no? Entonces, pues esto fue motivo para que doña Herminia Molina fuera al juez y se hiciera un pleito, ¿no? Y de ¿por qué? Porque las circunstancias en las que ocurren frente a otras personas, obviamente, después de todo se levanta un interrogatorio pues es muy interesante cómo uno puede leer eso y empezar a hacer como inferencias, deducciones de esto, ¿no? Porque mm, ¿por qué tendría que ir alguien al juez por eso, ¿no? Entonces, bueno,
era una ofensa grave, ¿no? Entonces el tipo de palabras, pues sí cuentan, ¿no? A ver, se me pone un poco lento aquí. Ahí está. ¿Sigo? Bueno, bueno, hay que decir también que aunque no es un estudio del Código Penal, pues sí se hace se pone atención, digámoslo así, o se hace una lectura de algunos artículos, de algunas nociones que aluden a los artículos o algunos conceptos que están aludidos en los artículos, algunos artículos del Código Penal, ¿no? Porque, pues, como que es un código que está como disgrega, digo, concentra, pero también disgrega algunas circunstancias en las que ocurren pues estos actos, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo ese trabajo y cuando mmm, leía los expedientes, me preguntaba sobre esta relación que había entre las personas involucradas, ¿no? Así como la mediación de quién escribe, por quién pasa esto, ¿no? Porque pareciera a veces que estos textos, digamos, estos documentos son como formatos que nomás se llenan, ¿no? Y pues también hay que como ser críticos en esta parte de cómo se da esa construcción del texto, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, me pasaba como a ver las relaciones, ¿no? Si eran lo que destacan los documentos, lo que se pregunta, qué relación tenían las personas involucradas, y identifico algunas relaciones, ¿no? El amaciato, que era una relación hay que entender que es una sociedad moralista, católica, donde el amaciato, pues, era muy mal visto. Y si no, pues, ahí le preguntan a la colega Amparo, Amparo Reyes, que ha estudiado muy bien esto, ¿no? La cuestión de las familias y el matrimonio. Entonces, eso, pues, era, cuando se le preguntaba a una mujer, por ejemplo, lo que se le va a preguntar es esto, el tipo de relación que tiene con el hombre. Entonces, si es de amaciato, pues le preguntaban cuánto tiempo tenían amaciato, etcétera, ¿no? Entonces, también hay relaciones de amistad, se da entre pares, digámoslo así, y en matrimonio, y relaciones también de profesión y de oficio, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón, exactamente te quedan 13 minutos. Ok, bueno, bueno, por ejemplo, en 1885, Próspero Alcántar fue acusado del delito de lesiones por su amacia Reyes Barreda, ¿no? Eh, por una herida provocada que le hizo Próspero Alcántar con un instrumento cortante y contundente, ¿no? Digo, parecería algo sin importancia, pero la herida fue hecha en la cara, ¿no? Lo que nos habla también, pues, de una violencia también que trata de dejar huellas, ¿no? Herir a alguien en la cara, y más cuando se habla de una relación también, pues, de personas que tienen una relación cercana, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este tipo de detalles, creo que hay que fijarse, ¿no? En este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, hay otros que son de menor gravedad, digámoslo así, cuando Catarino Vázquez abofeteó a Agapita Islas, ¿no? Cuando ésta se encontraba durmiendo. Y aquí es un caso muy interesante que, aunque no fue tan grave, el discurso en el cual se posiciona el juez a la hora de evaluar el caso, los agravantes, las atenuantes, pues se habla de las consideraciones que hay al sexo de la ofendida, ¿no? Entonces, eh, pues son nociones socioculturales asociadas a la delicadeza, a la debilidad de las mujeres, ¿no? Quienes debían ser protegidas por los varones, ¿no? Y esta dualidad, digámoslo así, de violencia, donde está la protección, digo, que es algo que nos interpela como sociedad hasta en nuestros días, esta dualidad donde pues se protege, pero también se violenta por otro lado, ¿no? Entonces, esta dualidad creo que es algo también así como a tener en cuenta, ¿no? El juez compurga la pena debido a que la ofendida perdona
la agresión que le cometió, ¿no? Entonces ahí queda. Simplemente ella se desiste y ya no, el caso no va más. Otro caso, por ejemplo, donde se da esta dualidad de defensa hacia la mujer y violencia por parte de alguien ajeno al espacio doméstico, al hogar, sucedió en 1897 cuando Francisco Moreno asesinó de 2 balazos a Ruperto Valenzuela, alias el Negro, ¿no? Eso me da mucho la atención, que siempre los apodos están ahí. El acusado dijo que vio que su hermana Lucía luchaba, ¿no? Como que estaba forcejeando con él, lo tenía encima, y Valenzuela se hallaba encajado con ella con los pantalones desabrochados, ¿no? O sea, al separarlos, Valenzuela amagó con su arma, razón por la cual Moreno sacó su pistola y le disparó, ¿no? Entonces, pues ahí termina asesinando al que... Y ya en la defensa, Francisco Moreno, él argumenta que, pues que dice que hizo lo que cualquier varón, me estoy adelantando aquí, cualquier varón haría en su lugar, ¿no? O sea, defender a una mujer, y además de que era su hermana, y además de que al no estar su padre, él hacía las veces de la figura paterna. Entonces nos habla también de una configuración social, familiar, donde los varones, el padre de familia, y en ausencia de el hermano mayor, pues es el encargado, es como el padre en ese momento, ¿no? Entonces es el encargado de defenderla. Y el abogado, en este caso, pues argumenta, dice que lo que hizo Moreno lo haría cualquier hombre, ¿no? Y que defendió el honor de su hermana, ¿no? Y el honor de su familia, además. Entonces, no, pareciera algo sin importancia, pero el honor se manifiesta, digamos, en esferas individuales, pero también colectivas, ¿no? O grupales, ¿no? O institucionales. Entonces, esta dimensión creo que es muy interesante observarla, ¿no? Del honor en los expedientes judiciales. Y ya por último, bueno, ya para concluir, diría que se identifica en este trabajo una gradación de la violencia que va desde lo íntimo hasta lo público, ¿no? Del insulto hacia el asesinato, aunque el asesinato lo traté en menor medida, he de decirlo. Entonces, los jueces y los abogados fueron portavoces de valores y nociones, pues, que se encontraban entrelazadas con el texto codificador, con el Código Penal. En los casos de mayor levedad, se concretaban a combinar a las partes a un arreglo amistoso, ¿no? Esto sucedía las más de las veces, e incluso con órdenes de lo que ahora, con las distancias obviamente, pero mantener a la persona ofensora lejos de la otra, ¿no? Entonces, como lo que conoceríamos ahora como órdenes de restricción. Entonces, esto sucedía en el espacio público, y cuando sucedía en el espacio público, está relacionado también con la vergüenza, ¿no? ¿no? Entonces, el que alguien se sintiera penado frente a los demás, y esto se manifiesta, creo, mucho está latente en los expedientes judiciales, ¿no? Las nociones de lo público y lo privado estuvieron en juego, ya que frente a quién o quiénes era importante, quién o quiénes se hiciera el acto, era importante para la gravedad del hecho, ¿no? Este tipo de casos también se involucraron otros aspectos, como las características sociales de acusados y ofendidos, así como una serie de valores éticos y morales en torno al honor, la honra y los comportamientos deseables que hombres y mujeres debían preservar en el ámbito privado y el espacio público, ¿no? Y pues muchas gracias. Muy bien, David, muchas gracias a ti. Bueno, compañeros, pasamos entonces a la ronda de preguntas, ¿sí? Como se comentó, va a ser el orden en que vayan levantando la mano, y ya que terminen de hacer las preguntas, el compañero David y el compañero Francisco van a responder cada una de ellas, ¿no? Entonces, pasamos con Ulises. Adelante, Ulises. Sí, bueno, disculpen que no prenda la cámara, está un poco lento el internet, entonces para no ralentizarme por ahí,
Yo en algún momento en la tesis de doctorado estudié ambos puertos, tanto Mazatlán como Guaymas, nada más que yo lo estudio a partir de 1950. Entonces, entendiendo bien la dinámica que puede llegar a tener un puerto, me gustaría saber qué percepción había en el caso de Francisco, qué percepción había en torno a la dinámica de la prostitución, cómo esta, de alguna manera, no solo era percibida, sino también era de alguna forma castigada, ¿no? Ese punto creo que a mí me parece bastante interesante, sobre todo si tomamos en cuenta el hecho de que prostitución y puerto muchas veces van de la mano, ¿no? Con estos movimientos comerciales que puede llegar a haber. Y también para David, ¿no? La dinámica de la prostitución, preguntarla en el sentido del uso del lenguaje que se atribuía, o por lo menos el uso del lenguaje que se hacía y que era castigado. Imagino que también tenía que ver con esto, ¿no? Un puerto que estaba en crecimiento, que tenía una actividad de carga bastante importante y que ya era estigmatizada la figura de la prostituta, que incluso se utilizaba como una especie de ofensa, ¿no? Y la penaba las autoridades. Entonces, pues la pregunta es para los dos, ¿no? ¿Cómo se daban los casos en este sentido de prostitución en estos, digamos, años en donde los puertos estaban creciendo y cómo se generaba en torno a estas dinámicas de la propia actividad comercial que podía haber en ellos? Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Dicho con todo respeto, si no saben levantar la manita, están las reacciones, ¿no? Ok. Adelante, doctor Pedro. Sí, buenas tardes. Para el resto, voy a bajar la mano por civilidad virtual, ¿va? Sí, a esta reeducación de este lustro que corre del 2020 para acá de la pandemia, ¿no? Felicitar a ambos, tanto a Francisco como a David. Obviamente, aunque son tratamientos distintos, comparten el contexto de las ciudades puerto, ¿no? Pues las ciudades puertos del noroeste mexicano durante el Porfiriato siempre van a abocarse a cuestiones como población flotante. Y digo siempre porque me refiero a cómo se construye la noción de vecindad, pues en las ciudades puertos es distinta a los núcleos poblacionales del interior mexicano, ¿no? Máxime que en el noroeste es un corredor migrante, el segundo más antiguo del mundo después del Mediterráneo. Y un aspecto que noto en ambos casos es cómo las conformaciones mentales de los personajes involucrados, ¿por qué delinque la gente? ¿No? Dicen algunos, ¿no? Es una pregunta ya medio bizantina. Pero acá el punto es cómo se reflejan estas situaciones sancionadas, ¿no? Eso por un lado. Francisco, obviamente como parte de esta dinámica que estamos llevando a cabo tiene que ver precisamente para recoger inquietudes para el libro que está en ciernes, ¿no? Obviamente no pudiste exponer todo lo del texto y también yo entiendo que uno siempre también hablaste de cosas que no vienen en el texto, ¿no? Cosas como dicen que se quedan de alguna manera en el tintero, ¿no? Cuando hablas de este cuadro, por ejemplo, de las prácticas delictivas, a mí me gustaría, a mí no es un deseo personal, porque creo que le daría más sustancia al capítulo, reflejar esas prácticas delictivas e interrogarlas, Francisco. Interrogarlas en el trabajo. Y si nos vemos en términos cualitativos, digamos que el 52, el 53% de tu trabajo va particularmente sobre la cárcel. Creo que valdría la pena reformular el título. Si a mí me preguntaras, si no es una cuestión personal, si a mí me preguntaras, yo lo volcaría principalmente, no exclusivamente,
pero principalmente a la cárcel, que está bien, porque quienes hemos trabajado en Mazatlán y que nos hemos acercado al tema del delito, hemos visto por encima nada más la cárcel, ¿sí me explico? Y eso ya en términos historiográficos es una aportación, Francisco. Y como dicen coloquialmente, para futuras pizcas pudiera quedar lo otro. Ojo, no significa como que pum, se corta el texto, ¿no? Es una valoración que deberías considerar, porque pues obviamente, pues desde que eras estudiante, por acá mira el doctor Félix Brito también, que les dimos clases, siempre tuviste un buen manejo teórico sobre las referencias, sobre todo del paroxismo, las tesotropías, mecanismos de control social, Gottman, Foucault, David Garland, este tipo de enfoques. Entonces, yo creo que por ahí pudieras hacer una aportación interesante para darle un viraje hacia allá, ¿no? Y no es, insisto, no es porque a mí se me ocurra, es por lo que te leo, ¿sí me explico? Sí, Juan sí, Carlos, claro, claro. Juan Carlos podrá tener como coordinador también, Juan Carlos Holguín, sus impresiones particulares y lo que te escuchó, pero es una apreciación, Francisco, que la podemos hablar ya para no extenderme en esta parte, que yo creo que deberías considerar, ¿no? No tienes que responderlo todo ahorita, insisto, ¿no? En el caso de David, para darle fluidez, obviamente yo entiendo que David pues ya trae con esta discusión desde la ciudadanía, que yo lo he seguido a discreción, y me agrada la evolución porque compartimos temas, inquietudes y hasta periodos de estudio y espacios. Me llama mucho la atención cómo pudieras. Entiendo que uno entrega los capítulos, los entrega, pues cumplimos, ¿no? Con el deadline, ¿no? Pero es evidente también que te quedó, al igual que Paco, quizás hasta más tinta en el tintero, ¿no? Valga la redundancia, quedó ahí, pues, elementos por donde quedar. Yo no sé, bueno, sí la conoces porque estuviste en Querétaro, hasta personalmente, no digo solamente lectura, Florencia Castells, David. Creo que deberías considerar los abordajes de Florencia Castells para el caso sobre el tema de la violencia conyugal. Si bien ella va mucho por la cuestión de género, que también es muy complejo el abordaje del género, ¿no? Yo no tengo animadversión, pero también digo, es una noción muy compleja, pues, porque finalmente son las relaciones intergenéricas, de alguna manera las que están reflejadas, y revisar mucho esta noción de cómo el desborde de la violencia y la crueldad se da en la cohabitación consensual. Me llama mucho cómo Florencia Castells utiliza esta categoría, cuando nos dice también cómo se da la mercantilización de la sexualidad, como ella como argentina, en el caso bonaerense, una ciudad puerto como Buenos Aires, también se da toda esta población flotante, van y vienen chilenos, alemanes, italianos, rusos, en fin, ¿no? Múltiples orígenes étnicos, ¿no? Dicen en algún momento había más de todo menos argentinos, ¿no? Entonces, y también porque ella menciona este tema de la cultura jurídica, también como tú, entre líneas, porque finalmente estás hablando de la cultura jurídica, tanto la cultura jurídica de los jueces, como la cultura jurídica legal, la cultura jurídica letrada, como la cultura jurídica externa de los ciudadanos, letrados o no letrados, y no sé si en los expedientes viene sobre la oralidad, pero sería muy interesante, David, que por ahí pudieras ya en la versión definitiva nos dieras eso, David, ya desplayado de forma más desahogada, pudieras hablar sobre ese punto, David. Más que pregunta, mis intervenciones van en ese sentido, al igual que Juan Carlos, como coordinadores de esta obra en ciernes, van más en ese sentido, David. Y yo con esto concluyo mi participación y podemos ver tanto David como Francisco en lo corto, ¿va? Algunos aspectos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo, aportar algo, preguntar?
Bueno, entonces pasamos a las respuestas de los compañeros. Vamos a ir por orden otra vez. Francisco, por favor, si puedes responder y comentar lo que te dijeron, por favor. Sí, en el caso fue Ulises, ¿no? Bueno, sí, definitivamente aquí no abordamos a profundidad la prostitución. Sería bueno darle un poquito de algún apartado ahí. Pero, ¿cuál fue la percepción? A la mujer en Mazatlán en el siglo XIX, sobre todo en el Porfiriato, se le llamaba la mujer pública. También le llamaban la mujer de mala fama. Eso está en las actas de Cabildo, te puedes encontrar en la misma nota, en la misma nota roja. En el caso de cómo era regulada la prostitución, yo te puedo decir que hay un dato de la investigación pasada que hice en instituciones, espacios, sectores urbanos. La mujer pública o la prostituta como tal, la meretriz, pues había más prostitutas que médico y se le acercaban al número de las maestras, ¿no? Tengo aquí un dato de 41 maestras, de 41 prostitutas, cuando pues en 1906 sí, había 54 maestras. Pues estamos hablando de que sí había una prostitución muy fuerte en Mazatlán durante el Porfiriato de 1877 a 1910, por lo menos, ¿no? Y eran reguladas por un libro que se le llamaba la libreta de los criados. De hecho, en las actas de Cabildo tú te lo puedes encontrar. eh, Le llamaban la libreta de criados. Dentro de esa libreta de criados, eh, la prostituta, bueno, el mozo, por ejemplo, de café, el mesero, hacía como que un tipo de especie de currículum express y lo presentaba, pero la prostituta tenía que hacerse unos exámenes de salud. Entonces, quien no presentaba esos exámenes de salud, pues era detenida prácticamente por las autoridades prefecturales, por así decirlo, ¿no? Las mujeres de mala fama que le llamaban la prostituta, pero era un trabajo totalmente legal, ¿no? Siempre y cuando eh, lo tuvieran regulado las mujeres que se dedicaban a este tipo de prácticas, ¿no? Es un tema muy interesante. De hecho, sí lo abordé en mi tesis. Aquí, pues prácticamente no detectamos delitos de las prostitutas como tal, pero sí hay mucho delito de la mujer pues, ebria, ¿no? La mujer que se agarraba a golpes con otras mujeres, ¿no? Eh, y claro que sí, en la cuestión de la percepción, Mazatlán era una sociedad totalmente moralista. Era una sociedad moralista, prácticamente defensora, ¿no? Del pudor y la moral, ¿no? De cómo una mujer va a estar haciendo esas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo puedes encontrar hasta en las actas de Cabildo, ¿no? Es algo muy interesante porque pues ahora ya está todo regulado, los derechos humanos, etcétera, etcétera. La forma de redacción de las jurisprudencias prácticamente es totalmente distinto a lo que se contaba, por ejemplo, en el Cabildo de, del puerto de Mazatlán, ¿no? Eh, en el caso de Pedro, bueno, muchas gracias, Ulises. De hecho, muy buena pregunta. En el caso de Pedro, sí, claro que sí. Otorgamos un poquito más de cuestión de situación a la cárcel por este espacio, y de hecho este espacio fue al que más se le agregó porque este espacio está muy poco explorado. De hecho, creo que somos yo, Pedro y Samuel los que hemos hecho más trabajo sobre la cárcel de aquí de Mazatlán. Es un trabajo muy poco explorado, si bien Oso Escola y hay algunas referencias, pero es muy poco explorado. eh, y prácticamente es muy buena la aportación. Sin embargo, creo que quitarlo me reduciría totalmente ahora sí que el artículo quitar lo demás, pues me refiero a lo de los delincuentes y las policías. El artículo me lo cortaría bastante, ¿no? En el caso de la referencia de interrogar los delitos, los delitos están escritos en el artículo. eh, si bien no están tan interrogados como juicios o documentación judicial tan extensa, de hecho es una buena aportación que pudiéramos darle, ¿no? Ahí en los expedientes
de Mazatlán en el ramo justicia pudiéramos encontrar ya los delitos ya más narrados, ¿no? Como comentó el compañero. Yo los delitos que hago sí los estudio y son varios, pero no los interrogo tanto, y eso sí es cierto, lo que dice Pedro, pero sí hay bastante delitos como para que te diviertas y veas las narraciones, ¿no? En el artículo. En el caso de la nota roja, y quiénes eran estos grupos delictivos o estas personas que cometían estos delitos, ¿no? Habrá que, en otra investigación, pues ahora sí que meterte a una cuestión más de jurisprudencia y analizarlos. En la cuestión bueno, es principal a la cárcel y bueno, creo que sería todo. Muy bien. Procedemos entonces a que el compañero David responda. Bueno, pues gracias por las preguntas y los comentarios. Comienzo con la de Ulises Suárez. Eh, mm, bueno, cuando preguntas sobre la prostitución, el uso del lenguaje, pues lo que yo alcanzo a estudiar en esto es que este tipo de insultos que eran estigmatizantes, como el de la prostituta, pues eran bastante fuertes, ¿no? O sea, eran bastante graves. Eh, y tenía mucho que ver, pues a quién, creo que también tenía mucho que ver a quién se los hicieran, ¿no? Porque pues de esto dependía que la persona acudiera, siguiera un proceso, quizá pagar un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, no quiere decir que sea menos grave que se lo dijeran a otra mujer que no tuviera la capacidad económica para costear esto, pero nos habla del acceso también que había hacia los canales institucionales, ¿no? Y lo que pudiera seguir en un pleito. Eh, y por otro lado, yo alcanzo a ver que en los periódicos, porque en el archivo a veces también uno se encuentra periódicos, y me he encontrado, sí, editoriales donde se habla del problema de la prostitución, ¿no? A finales del siglo XIX, que están como los intentos de normarlo. En los bandos de policía en buen gobierno creo que también están ya eh, enunciado por ahí. Y no es hasta el siglo XX cuando empieza a haber como un control, digamos, más fino de la cantidad de mujeres, las tarjetas sanitarias y todo eso. No conozco mucho del tema, decir verdad, pero por lo que sé, eso es con lo que me he encontrado, ¿no? Y en el uso del lenguaje, repito, o sea, pues sí era bastante grave, o sea, era un insulto bastante grave y era, digo, la gravedad nos habla de la estigmatización también que había, ¿no? Y lo mismo va a ser para otro tipo de insultos, como el de maricón hacia los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, quien ha tratado mucho este tema, para el caso de hombres, es Sonia Lipser Rivera, ¿no? De Origins of Macho. Y ha escrito algunos textos muy interesantes sobre cómo era el comportamiento, debía ser el comportamiento de los hombres, ¿no? En la sociedad. Eh, y bueno, lo que comenta Pedro, sí, agradezco mucho tu comentario. Creo que sí, habría que explorar esta parte, digamos, que está latente, digamos, la enuncio, pero que creo que hay que explayar más, ¿no? Esta parte donde podríamos hablar de una cultura jurídica asumida por abogados, por operadores del derecho, por jueces no estudiados, ¿no? Porque no, cuando hablamos de los jueces, hoy que se habla tanto de, de estas figuras, en el siglo XIX, pues no cualquiera estudiaba derecho, tenía que ir a la Ciudad de México, a Guadalajara, y muchos de estos jueces son jueces porque se hicieron con la práctica, ¿no? Porque
porque sabían leer y escribir, porque tenían más o menos una cultura letrada, digámoslo así, y esa era la incursión que tenían en el derecho, ¿no? Y pues era como dice Paolo Grossi, ¿no? Cuando habla de esta cultura, y otros autores también, como Carlos Garriga, Fioravanti, eh, esta cultura jurídica muy cercana a la sociedad, más que al Estado, ¿no? O sea, hoy el derecho nos parece, hoy es totalmente distinto, el derecho es, el binomio derecho-estado es muy fuerte, y en ese entonces el binomio derecho-sociedad pues era más cercano, ¿no? Como lo ha escrito Paolo Grossi. Me falta hablar de eso, voy a echarme un clavado a lo que ha escrito Florencia Castells. He seguido más o menos su trayectoria, pero no le he puesto la atención, creo que debida, como me has comentado ahorita, lo voy a hacer de verdad. Eh, bueno, creo que con eso respondo más o menos, y ya si quieres después podemos verlo en corto, ¿no? Muchas gracias, y si hay más comentarios, pues adelante. Prende el micrófono, Guillermo. Ok, no, sí, es que no sé qué le pasó, se trabó. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación. Bueno, no había visto, perdón, Pedro. Adelante, Pedro. Ya, también tenía el micrófono, pero ya lo prendí. En el caso de Francisco, si tú revisas, Paco, te vas a dar cuenta de todo el punto del desarrollo sobre el tema de la cárcel. Y no es que insista, simplemente si tú revisas el paginado y también revisas cómo avanzas con el tema de los delitos. En los delitos encuentras presos o personas que son apresadas, valga, por tales o cuales situaciones controversiales. ¿Sí me explico? El asunto es aquí cuantificar los presos y darle sugeridamente valorar, considerar, porque realmente volcar un ensayo y reformularlo, este capítulo, netamente hacia la cuestión delictiva, difícilmente darían los tiempos. ¿Sí me explico? En ese sentido va la inquietud para que lo valores, no como una imposición, sino decir, caray, es lo común, por ejemplo, cuando uno ya en posgrado dices, estoy trabajando esto, pero arrastrando la pluma, resulta que es lo que te va indicando la fuente. ¿Sí me explico? Y lo que tú encontraste, y yo sé porque recuerdo cuando hiciste la tesis de licenciatura, todo lo que me decías que ibas encontrando, y evidentemente quedaron cosas, y en tu tesis hay cosas que puedas retomar que ya están sobre el mismo de la tesis, y no es como quiere echarte un clavado a reformular todo el capítulo. ¿Sí me explico? Por eso la sugerencia es de lo que ya tengo en el capítulo, que puedo retomar de lo que ya hice, y también algunos aspectos. Finalmente estás en el archivo, ¿no? Entonces obviamente no te van a pagar para que estés escribiendo solamente, pero lo que te quiero decir, ya estás avanzado en esto, Francisco. Entonces, a veces uno tiene que ser muy práctico en este tipo de cuestiones a la hora de entramar un paper, un capítulo, un libro. Sobre este tengo y sobre eso me voy, pero te insisto, es una observación que se te harán llegar por escrito, al igual que a David, las sugerencias, observaciones, comentarios y puntos de vista. Pues no es una visión personal, es en base a lo que hay en el texto. Claro que sí, Pedro, lo vamos a aquí a anotar. Muchas gracias, claro que sí. Muy bien. Entonces, agradecemos a todos los participantes, a todos los que estuvieron con nosotros, ¿sí?
No sé si hay algún comentario más de parte de David, de parte de Francisco, alguna aportación. Compañeros, no sé. ¿Todo bien entonces? Sí, no, agradecer, muchas gracias. No, pues, Agradecimientos. agradecer nada más y que, bueno, fue muy provechoso este diálogo, creo, y pues lo que venga va a ser pues una tarea a cumplir, ¿no? Ahí con las Muy bien. entregas, ¿no? No sé, Janet, ¿quiere hacer una captura de pantalla con todos participando? Entonces, les pido de favor a todos los que puedan prender su camarita para que nos tomen ahí la captura de pantalla, como evidencia también. Kelly, ¿qué tal? Buenas. Sí, los que puedan, si no, pues igual se toma de esa forma, ¿no? Saludos. Saludos. Bien, va. 1, 2, 3. Listo, ahí está. Ya quedó. Muchas gracias a Francisco, a David, a Guillermo y sobre todo a todos, al doctor Brito, gusto en saludarlo también, Kelly, Ulises y demás compañeros. Aquí estamos a la orden y pues les haremos llegar las observaciones. Que sigan teniendo bonito día, estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Janet. Gracias.